nada raro ni nada del otro mundo. No vamos a salir con nada raro. Si leen y estudiaron, no vamos a estudiar con nada raro. Yo vine en realidad de refuerzo hoy, pero en la clase era Danico. Nico, igual que llegaste porque ya estaba preocupado. Ya estaba preocupado, no conseguía datos. ¿Cómo están todos? ¿Qué cuentan? Muy bien. Ya arrancamos con todo. Ahora arrancamos si quieres. Dale, si quieres arrancar con lo general. ¿Qué prefieren? ¿Con lo general o tienen casos particulares? La idea de la clase de hoy es justamente la de repaso. Lo que queríamos hacer es hacer primero un repaso por todo lo que estuvieron viendo con nosotros en estas clases. Y después dejar una parte de la última parte de la clase para dar casos puntuales de la práctica que se hayan quedado con preguntas. ¿Sí? ¿Hacemos eso? Sí. Bien. Siempre esta clase la empezamos con la siguiente pregunta, que es ¿qué preguntas de la teoría tienen? A lo que sigue un gran silencio, claramente esta es una clase de excepción, entonces ustedes no responden nada. Entonces empiezan a animar, ya tenemos una vez que se animó. Dale. ¿Qué pregunta tenés? Yo, no, lo digo después, no hay problema. Me está como afectando el ritmo de la clase. ¿Viste cuando ya la tenés armada y como que te cuentan el final del chiste? Algo así. Bueno, bien, entonces, ¿qué preguntas tienen? ¿Sería? Vamos todavía. Dije que la parte de control interno tenemos tres tipos de control: el administrativo, el contable y el de disciplinario de control. Sí. Nosotros tenemos una duda con respecto a la diferencia puntual de lo que es validez, autorización o control de supervisión en disciplina de control. No lo podemos identificar bien. O sea, rápido, ¿no? ¿Cómo identificarlo rápido? Claro, porque ¿qué incluye lo que es autorización en la parte de validez? La que apunta cuando habla de supervisión. Okay. Vamos un paso más para atrás. Sí. Los contables están relacionados con el sistema contable. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la presentación de control interno habíamos analizado qué es un sistema contable? ¿Sí? ¿Qué es un sistema contable? El sistema contable es un sistema, un conjunto de elementos, ¿sí? Construido, ¿sí? Para que se den tres cosas. La primera era que todas las transacciones se revisen y se autoricen, se registren todas las transacciones autorizadas, y el tercer punto era que todas las transacciones que no fueron autorizadas se vuelvan o sea, el sistema las vuelva a analizar y en caso de corregirlas y luego volver a registrar las transacciones. ¿Sí? Entonces, justamente el control de autorización, ¿sí?, está vinculado con la transacción contable. ¿Sí? Que la transacción que estamos analizando, que la operación que estamos analizando, esté autorizada para entrar al sistema. O sea, esta vez que iba por ahí, no se autorizó o No hubo una palabra más clara que la cual no tenía que decir, acaba ahí. Una orden de compra no fue autorizada por el jefe de compra. Tiene que empezar ahí, es una orden de compra. ¿Contable? Porque después, si Una orden de compra, ¿contable? No. ¿Sí? Pero, cuando yo estoy analizando, si una factura está bien imputada, una factura está bien registrada, un pago está bien realizado, la orden de compra tiene importancia. ¿Sí? Entonces, eventualmente, la orden de compra, si queda en el momento en el que se emite los tipos contable, genera un impacto contable por poder registrar. ¿Sí? la documentación contable está respaldada por eso. Vos autorizaste un determinado monto para ser gastado o erogado en un determinado concepto. ¿Sí? Entonces, esa es la autorización que después deviene en la registración contable. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de lo que se te
tema de autorización y supervisión como parte de los controles preventivos. ¿Sí? Ahí, recuerden que cuando estamos hablando de controles, y hablamos de controles operativos, contables y de preventivos o disciplina de control, estamos hablando en términos de controles en general. ¿Sí? Con lo cual, puede ser que existan controles que están vinculados con la autorización y con la supervisión. ¿Entienden? Ejemplo. Antes de emitir las notas de pedido, tenés que tener la autorización del encargado de esto, del encargado del depósito. ¿Tiene un impacto eso? No, porque la verdad está. ¿Tiene un impacto contable eso? No. Y estamos hablando de autorizaciones. ¿Sí? O sea, la pregunta que tienen que hacerse para si esto es contable o no es contable es si tiene verdaderamente un impacto contable. No sé si seguimos. ¿Alguna pregunta más? Profe, sobre este tema, cuando decimos entonces si es contable, por ejemplo, el tema de validez, tenemos que decir entonces si es, o sea, validez puede ser autorización, comparación y verificación, ¿no? O decimos directamente si es de autorización y nada más. No, tendría que decirlo si es de las tres alternativas: comparación, verificación y Y con el tema de exactitud, ¿cómo se ve? O sea, que los números sean, ¿no? Exactitud es exactitud, Porque nada más. No hay otra. No hay otra forma. No hay nada más. Una cosita, cuando tenemos un problema en la evaluación en el control interno, sería el control contable, de validez, pero luego ¿cuál sería? Cuando tenés un problema de evaluación, quiere decir que vos lo que estás haciendo es comparar el método utilizado por la compañía contra el definido por resolución técnica o norma contable que le aplique, porque vos estamos hablando de norma contable, con lo cual puede ser resolución técnica, puede ser IFRS, puede ser US GAAP, puede ser cualquier tipo de norma contable. Vos lo que estás haciendo es una comparación, por lo cual tenés un problema de validez. ¿Okay? No es un problema de exactitud, la evaluación. No es un problema de exactitud. ¿Por qué? Porque la exactitud, recuerden que lo relacionamos con la documentación respaldatoria. O sea, que lo que dice acá a mí, y trabajo con Si yo tengo una factura y le vendí un determinado bien a un cliente por 1000, yo tengo que tener contabilizado 1000. No puedo tener contabilizado ni 1500 ni 500. Eso es un tema de exactitud. ¿Sí? Ahí en este caso que comparás con normas contables es comparación porque... Exactamente, vos lo que tenés es comparación y también es validez, en el sentido de que eso que tenés ahí, si bien no está autorizado, si bien puede ser que esté autorizado por la gerencia, no es válido porque no es norma contable. ¿Sí? Pero lo importante ahí es que detecten que es comparación. Con respecto a eso, también, por ejemplo, lo que es stock, también lo considero como comparación. Sea un poquito más, Inventario, digamos, también lo consideramos comparación. sea un poco más específica. ¿A qué te refieres con Por eso? ejemplo, si hubo un problema en la evaluación en el conteo del inventario, Sí. era comparación, o sea, no se hacía. Si no se hacía, por ejemplo, el inventario, Si no se hacía, el problema que estás teniendo es que no tenés, ¿qué? comparación, ¿no? Volvamos a un coso. O sea, vamos a lo básico. Si yo tengo bienes de cambio, ¿sí? Y los bienes de cambio tienen que estar respaldados por un inventario, ¿sí? O sea, esos bienes que yo tengo contabilizados tienen que existir, ¿sí? Entonces, si yo no tengo el inventario físico de esos bienes de cambio y no lo hice durante todo el año, estoy teniendo un problema de Control. Tengo un problema primero tengo un problema de comparación, como dice la compañera. Primero tengo que ir a ver que tenga la documentación sustentatoria de esos bienes de cambio. Ahora, fíjense cómo empieza a cambiar un poquito. Si yo agarro y digo, tengo el inventario de bienes de cambio, y los inventarios dicen que para esta determinada línea de el stock tengo que tener 1000 unidades. Y en realidad voy y tengo contabilizado por 900. ¿Tengo un problema de qué tipo? De exactitud porque no es exacto. De exactitud. ¿Se entendió? No es que tengo evaluado bien.
no tengo registrada la cantidad exacta. ¿Sí? No sugiere el uso de las palabras correctas. ¿Ok? Entonces, resumiendo, elige. Validez y verificación. Vos lo que tenés después es validez, tenés verificación, porque lo que estás comparando es hacia dónde, hacia afuera o hacia adentro. ¿Estás utilizando qué tipo de documentación estás utilizando en verificación? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la slide? Pero sí es una ¿Qué es lo que dice la slide cuando estamos hablando de verificación? interna. Interna. No depende de nada, es interna. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta? Ahora me manejo la integración y exactitud. ¿Por qué cuando dijiste el La ejemplo realidad es que todo lo que tiene que estar contabilizado esté contabilizado. Exactitud es que el monto que tiene que estar, la cantidad, el valor, sea, surja de la documentación respaldatoria que hace de sustento de esa operación. Ejemplo, si yo te digo que la compañía contabiliza sus ventas en función de la facturación y no de los registros conformados. Un problema técnico, un problema de exactitud. No, ¿de qué problema técnico? ¿Bien? Si yo tengo una compañía que está contabilizando sus ventas por el momento de facturación, ¿qué problema tengo? Un problema de integridad. Un problema de integridad. ¿Por qué? Porque todas las ventas que deberían estar contabilizadas en el ejercicio ¿sí? Porque yo tengo que estar contabilizando la oportunidad de la contabilización está determinada por la confirmación del tercero que recibió la academia. O sea, en términos de la firma de registro. ¿Sí? Igual ahí en esa clase el profesor me insistió mucho en que no solamente es la conformación del registro, porque te podían, vos tenías que tener el derecho al use y goce y además de los beneficios. Y puso el ejemplo de, por ejemplo, te voy a entregar el certificado de obra, de que la obra está completa, 100%, pero no llega a la llave del departamento. Entonces ahí no habría eso. Sí. Ahora, si vos analizás el 100% de las operaciones que se pueden dar en la realidad, ahí estás analizando 1000 operaciones, puede ser que haya 1000 casos distintos en donde eso se dé o no se dé. Por eso siempre lo que hablábamos de, en líneas generales, el tema de que la transferencia del riesgo y el hecho de tener los beneficios en líneas generales se da cuando, no sé, si estamos comercializando bienes con la entrega del bien y en ese caso el remito conformado te da la evidencia de eso. Pero siempre hice como mucho hincapié en esto de la definición de ingresos, la definición de ventas que vimos de que no, de que la venta no es solamente cuando entrego el bien o lo que sea, sino que tenemos que tener esto de transferencia digamos, definitiva de los riesgos y que a su vez también tengamos los beneficios de esa operación, pero en un contexto donde no solamente podemos llegar a tener operaciones de ese tipo, donde vos entregues bienes y demás. Ahora, digamos, en línea general, eso es una generalidad. Cuando nosotros estamos hablando de entregar el bien, eso es una generalidad. ¿Sí? Ahora, eso que acaba de escribir y reconocimiento es un caso particular de un tipo de reconocimiento de ingreso. ¿Sí? En este caso sería una obra de construcción. Ahora vamos a hacer una pregunta a ver cómo se reconoce la venta en el sistema de generación de energía. Yo ya explicaría que queremos cagar y créanme que la intención detrás del parcial es que lo cagamos. Siguiente pregunta. Retomamos como preguntarnos esta pregunta porque a veces nos es difícil de identificar cuando no vemos que el contable quizás de validez, sino que el proceso de separación de funciones o algo operativo, que decía qué procedimiento propone. Sí. Entonces no siempre vamos a tener un procedimiento Si esos procedimientos, si es un problema de tipo contable o
siempre va a tener un procedimiento de auditoría. Perfecto, ahí sí. Ahora, si nosotros encontramos ante un tema de separación de funciones, por ejemplo. Lo que vas a tener ahí va a ser, puede ser que tengas un procedimiento de auditoría, si me vas a responder eso, probablemente te vamos a dar un más. La respuesta que obtengas en caso de esos problemas de separación de funciones es analizar si tenés un control compensatorio, ¿sí? Y analizar las operaciones de la persona que tuviste la duplicación de tareas. En el caso de la superposición de... Por ejemplo, en el caso del tesorero que hace la conciliación bancaria, en el caso de en realidad, si vos ahí lo que tendrías que hacer sería, primero que nada, ¿qué le tengo que decir a la compañía una vez que termine la auditoría? Recomendar que eso se separe las funciones. Es una recomendación en la carta de control interno. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista de la auditoría, yo voy a poder confiar en el control que hizo el tesorero. No. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento de auditoría relacionado con la exposición bancaria? Probablemente tenga que revisar la exposición bancaria. Cero, según qué tipo de proceso. O sea, lo que significa es que existe la conciliación bancaria, o sea, que existe por decir una validez de comparación, pero no está supervisada correctamente. Exactamente, tenés un problema en la segregación de funciones. Okay. Por lo cual vos, desde el punto de vista de auditoría, yo no puedo confiar en ese control. Ahora cuando hagamos un repaso de todo lo que ahora, vas a entender que este punto que hace recordar nos va a disparar que yo voy a tener que hacer una modificación en mi plan de auditoría. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? Vamos a ver el vídeo. Voy a poner allá. Dale. Paso. No corren eso usted. Bien. Segundo, sobre el tema del riesgo de cuando uno tiene varianzas en la planeación, que era la planificación. Vos desarrollas y te das cuenta que venís con todo el proceso editorial en el tercer filtro, te das cuenta de este error, ¿sí? ¿Cómo lo retomas? ¿Tienes que retomar todo el proceso editorial o caes en un... No, ya vamos a llevar un poco la pregunta a todos. Lo que plantea el compañero Gonzalo es, ¿qué pasa si yo planifique mal? Si yo planifique mal, ¿cuándo me voy a dar cuenta de eso? Cuando ejecute o cuando probablemente surja el error a causa de un error material en el estado contable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Y esto sucede no que existan los errores materiales, sino que cuando vas a tener desvíos entre lo que planificaste y lo que tenés que hacer, vas a tener todas las auditorías. O sea, siempre te vas a dar cuenta de que tendrías que haber mejorado una determinada parte o va a surgir un elemento nuevo que te sirve como feedback para todo tu proceso de auditoría. Por eso el proceso de auditoría es, si bien nosotros lo determinamos en estas tres etapas, es dinámico. ¿Sí? Entonces ustedes constantemente, ante cualquier elemento nuevo, tienen que replantear y analizar su estrategia de auditoría. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Modificando las consecuencias de ese llamado. ¿Sí? Las tienes que agregar un procedimiento de auditoría, los agregas. ¿Modificando qué, perdón? Modificando tu estrategia de auditoría. El enfoque, se puede decir. Sí. ¿Qué más, chicos? Nosotros tenemos que evaluar los bienes de cambio, el costo de reposición o producción y el límite es el BNR, ¿cierto? Sí, de los bienes de cambio. Y la slide 17. RT17. Ah, RT17, dale. ¿Cuál es la pregunta? En la RT17 Sí. dice que los bienes de cambio, te pregunto, no sé si estoy confundida, que los bienes de cambio deben estar valuados el costo de reposición o producción y el límite es el BNR. Sí. Okay. Una consulta En líneas generales, igual, no podemos no, porque se acuerdan que cuando vimos cómo tenían que estar guardados los bienes de cambio, no únicamente la decisión de producción. Las normas internacionales también Sí, decía que tenía que ser al valor neto de organización también. valor. Sí.
deberían hacerte. Es un muy buen paso. Claro, sí, decía, frecuencia de comparación con el valor recuperable. Entonces decimos, ¿qué es el valor recuperable? Sí, nos quedaba la cuentas, si te cuentas ahora, ¿qué era el valor recuperable en ese caso? Sí, ahora, y vamos un paso atrás. ¿Cuál es la definición de clima? Todo bien, arrancaste muy bien. Dale. Si no ponga que se puede convertir en guita. ¿Sí? Todo activo, un activo es todo elemento que puede llegar a generar una liquidez, un ingreso de fondos. ¿Sí? Eso es una definición de activos. ¿Sí? Entonces, ese ingreso de fondos es una promesa. El activo es una promesa de que esa plata va a entrar. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿yo puedo tener una promesa por encima de lo que va a entrar? No. O sea, si yo digo que van a entrar 500 pesos, tienen que entrar 500 o más. ¿Pueden entrar menos? No. Esa es la definición de activo. ¿Sí? Entonces, esa comparación va a tomar miles de formas. Si estás hablando de un bien de uso, si estás hablando de un crédito por venta, si estás hablando de un bien de cambio, si estás hablando de efectivo también. Entonces, en este caso en particular, el crédito por venta, vos lo que tenés que analizar es esa promesa de ingreso de fondos. ¿Está bien evaluada? O sea, ¿voy a obtener esa cantidad o más? ¿O voy a obtener menos de esa cantidad? ¿Sí? Esa es el análisis que se hace. Entonces, vos ahora decimos cuál es el límite, en este caso particular, en este rubro del balance. Entonces, para lo que es crédito por venta, decís su valor recuperable. ¿Sí? Siempre va a ser su valor recuperable. ¿Y qué pruebas les parece que nos da, digamos, la evidencia de eso, de si voy a poder recuperar ese crédito o no? Era la seguridad. Tenía que ver con el tema del armado de previsiones. Claro. En realidad la previsión, justamente la previsión, el armado de la previsión cobrables, es el análisis de si vas a cobrar esa cantidad o no. Entonces, si tienes problemas, ¿cómo voy a detectar que tengo problemas en la cobrabilidad de los montos recuperables? Primero, análisis de ley, ¿sí? Análisis de la capacidad de los créditos. ¿Qué otro que prepararon por allá voy a tener que hacer? La carta de abogados. Voy a enviar la carta a los abogados, después voy a leerla y voy a analizar si los juicios y los conceptos que tengo en la carta de abogados afectan el valor recuperable de los créditos. ¿Vamos? Ahora, incorporamos, porque eso sería para cuando cobro menos. Si el crédito por venta tiene un interés, por ejemplo, Vamos a ver evaluar el interés. está bien, lo incorporo, digamos. Claro, pero eso no depende del incremento de los intereses y que vas a tener intereses relacionados con ese crédito. Después decía algo de mí, perdón, estamos bien, no muy bueno, en serio. Me gustaría que todos hagan eso. en un momento en la diapositiva de utilidades, decía que teníamos poder cancelación ilimitado. O sea, nosotros lo eliminamos porque nos parecía raro de que sea ilimitado, porque, o sea, yo tengo 100 pesos, tengo 100 pesos. No voy a tener más pesos. Sí, pero es vinculado a quien lo recibe, ¿no? Exactamente, ahí está. Los 2 pesos, ponen el billete de 2 pesos no sirve. El billete de 5 pesos no sirve. Por eso, pero el poder cancelación no es ilimitado. En el sentido de que cambiar la palabra ilimitado por universal. Por eso, O universal dentro de un determinado territorio, si estamos hablando de que No venía atado limitado a que quien lo recibe o quien cobra es lo que estamos hablando. no puede tomarlo. ¿Es eso? Exactamente, lo acepta, básicamente. Claro, ok. Exacto. ¿Se entendió el concepto? ¿Sí? Podrían haber ido por los carachis, por billetes de. Esos son ejemplos prácticos y concretos en donde eso que estamos que la compañera no se verifica. Entonces ahí es donde cobra sentido la aclaración. ¿Sí? Pero, chicos, Gonzalo. Sí, como cantidades. Con el tema de independencia. Sí. Sé que el auditor puede estar bajo el concepto de un mismo ente auditando cierta cantidad de tiempo.
No, a ver, con respecto al grupo de trabajo no hay limitación. Y respecto del auditor, la limitación es a nivel de cada contralor. Entonces, por ejemplo, la CNB tiene su propio límite de rotación. Si vas a analizar a la SEC, también tiene su propio límite de rotación. Estamos hablando de la bolsa de Estados Unidos, no de Nueva York. La CNB, que es la local, tiene su límite de rotación, pero no hay un límite de rotación definido para los auditores en términos generales. Y luego con respecto a lo que es, yo no sé si involucra a pero juegos sociales. Yo tengo un ente que tiene transacciones con otra entidad, pero que a su vez forman un gran grupo social. Yo audito A. Y A hace compras o ventas con C. Sí. Pero C y A están siendo controladas por B. Son sociedades relacionadas. Exacto. Sí. ¿Cómo? Como diferentes componentes. Sí. También que vos auditas a todo. Vos auditas a lo que contrata. Por el tema de lo que es el consolidado que van a tener. Porque me pueden traer el consolidado de esas dos. No, pero entonces ahí no estás analizando, estás preguntando otra cosa. Cuando vos analizás un grupo económico y no estás analizando una de las ramas, sino que estás analizando a un componente que consolide, ¿sí? Vos tenés que estar auditando ahí, chicos, entre paréntesis, ¿no? Pero voy a responder la pregunta que hace el compañero. Vos tenés que estar auditando un determinado porcentaje de todo ese grupo económico para poder dar una opinión sobre el consolidado. Claro, porque respecto al porcentaje de poder. Exactamente. Y después el tema de la independencia. Y después se toca muchísimo el hashtag. Bueno, tranqui, prepara la pregunta y cuando la tengas, la sacas. Me vale un poco el tema de la evaluación de lo que es el cambio cuando hay que comparar, o sea, no creo que era en pensé que era BNR y Google mayor, después se compara con el menor con el costo de reposición. ¿Cómo es? El BNR, ¿qué era en este caso? Cuando haces la comparación. Pensemos siempre que el BNR vos lo podés utilizar como método de evaluación o como, digamos, comparable, justamente para comparar el valor recuperable, ¿no? Por un lado, habíamos dicho que existen algunas clases de bienes que pueden estar evaluados en BNR. Sí, los fungibles y eso. Yo voy más a lo. Exacto. Bueno, esos son los tipos de bienes que pueden estar evaluados en BNR. Entonces, por ese lado, el BNR es un método de evaluación. O sea, el BNR funciona como método de evaluación para estos casos de bienes que la norma te dice que los tenés que evaluar de esa forma, ¿no? Ahora, después para el otro grupo de los bienes, donde por general están evaluados al costo de reposición o de reproducción, lo que te dice la norma es que tenés que hacer la comparación con su valor recuperable, ¿no? Ahora, ese valor recuperable, ¿sí? Viene a ser básicamente un valor límite que tienen que tener nuestros activos, ¿no? Y como vos decías, ese valor límite o ese valor recuperable puede estar dado por el valor de utilización económica o por el BUE, digamos, o por el BNR, el mayor entre esos dos. Ahora, lo que pasa es que quizás es difícil asignarle un valor de utilización económica a un bien de cambio, a un inventario. Por eso tu comparable más fácil, digamos, termina siendo el valor neto de realización, ¿no? En cambio, por ejemplo, para los bienes de uso, ahí sí ya es distinto, porque ese bien de uso, si vos lo estás teniendo justamente para utilizarlo y para que te dé digamos, para que sea operativo en el tiempo, por lo general esos bienes de uso sí se comparan con el valor de utilización económica. Aunque igual también podrías compararlo con el valor neto de realización, dependiendo del caso. Pero digamos, por eso es que nos quedamos que con los bienes de cambio, la comparación, o sea, esta prueba del valor recuperable, la hacemos comparando contra el BNR. Porque el BNR sería el valor límite, en este caso, que sería aplicable a los bienes de cambio, porque justamente la forma más fácil de saber si algo vos lo vas a poder recuperar o no es comparándolo contra ese valor de venta que tiene el bien. Perfecto, ¿no? Ahora yo tengo los tres importes, tengo el costo de reposición, lo que yo lo tengo evaluado y el BNR. Comparo. Quiero diagramar un ejemplo como para que se
sea más fácil para ustedes analizarlo. Lo que le dice la norma es, cuando estás analizando el bien, vos lo que tienes que analizar del bien es si tiene un mercado abierto, ¿sí?, en donde se vea la cotización de ese bien, ¿sí? Entonces esa es la primera pregunta que vos haces. Entonces ahí te determinas si estás ante un bien que es un commodity o si estás ante un bien que no tiene un mercado abierto y transparente de comercialización, ¿sí? Entonces lo primero que analizas es eso. Lo que estoy analizando yo, lo que quiero evaluar yo es un commodity. Entonces yo puedo ir a ver si estoy analizando tipo petróleo. ¿Puedo ir a ver cuando sale el petróleo afuera? ¿Sí? Bien. Entonces eso lo voy a evaluar a su BNR, a valor neto de realización. Si yo estoy analizando un bien que tiene un mercado abierto. Si el bien no tiene un mercado abierto, entonces yo lo que tengo que analizar, ¿se acuerdan que hablaba de la definición de activo? Es si es la evaluación de ese bien cumple con esa promesa de generar un ingreso. Entonces cuando tengo que analizarlo, yo tengo que decir, bueno, a ver, ¿cuál va a ser la promesa del ingreso de fondos? Puedo estar en bien de cambio, puedo tener ingresos por su venta a un tercero, ¿sí?, o la utilización interna en algún proceso de la compañía. ¿Por qué hago estas dos aclaraciones? Si yo lo estoy vendiendo a un tercero, lo estoy realizando bien. Entonces lo voy a comparar contra su valor neto de realización. Si yo lo voy a utilizar puertas adentro de la fábrica, lo voy a utilizar su valor de utilización sobre el mercado. De esos dos utilizo el mayor. ¿Por qué? Porque obviamente, si yo tengo que tomar una decisión de negocio, puedo utilizar el bien ese para que me genere el mayor beneficio. ¿Se entiende? Por eso se utiliza el mayor. Entonces ahí vos decís, bueno, está bien, no tiene un mercado abierto, lo tengo que evaluar. Bueno, le miramos el mayor entre, lo que me genere el mayor beneficio entre dos utilidades, entre dos funciones. O lo vendo para afuera de la compañía o lo uso por adentro. Generalmente, en un bien de cambio, vos no lo vas a usar, lo vas a vender. Entonces, por eso es que generalmente se utiliza el bien. ¿Sí? Distinto es el caso con la tarea de un bien de uso. Vos un bien de uso lo vas a vender. Puede que sí, pero no lo tendrías contabilizado como un bien de uso, lo tendrías contabilizado como una propiedad de inversión o como activos destinados a la venta. ¿Sí? Ahí el límite sería el pero generalmente los bienes de uso, como los vas a utilizar, lo que se utiliza como límite es el valor de utilización. ¿Lo entendió? ¿Se modifica como para que guíes? Sí. Vamos a ver. Volviendo a esto del tema de los tres importes, costo de oposición. Yo agarro el costo de oposición que es volver a comprarlo, sí, y lo comparo con el BNR y de ahí tomo el menor y lo comparo con mi evaluación. Por lo que decís, tu costo de reposición no puede, mi costo de reposición no puede exceder lo que yo no puede exceder lo que va a ingresar el fondo por ese bien. Igual vamos un paso para atrás. O sea, vos dijiste que tenés tres costos, tres valores ahí. Sí. ¿Qué valores tenés? O sea, el BNR por un lado. El BNR y lo que yo tengo evaluado en mi mercadería. ¿A qué tenés evaluado tu mercadería? Tu mercadería se supone que tiene que estar evaluada tu costo de reposición. Si tu mercadería ya no está evaluada tu costo de reposición, ya estás teniendo un problema. O sea, vos vas a tener solamente, si querés, como para simplificarlo, dos valores. Tu costo, que tu costo debería ser igual a tu costo de reposición o de reproducción. Que si vos, por ejemplo, estás teniendo un problema donde ya ese costo no refleja el costo de reposición o de reproducción, ahí ya estás teniendo un primer ajuste. Entonces, vos vas a tener tu bien de cambio evaluado al costo de reposición o de reproducción, y después, por otro lado, vas a tener el BNR para la comparación. O sea, tendrías solo dos valores, digamos. Si tenés tres, es porque está mal. Porque tu costo debiera ser costo de reposición o de reproducción. Pero acordémonos que eso, o sea, digamos, el BNR en esta prueba es solamente una prueba de valor límite. No quiere decir que siempre tenemos que dejar evaluado el bien de cambio al BNR, ¿no? O sea, si estamos teniendo, por ejemplo, un bien evaluado al costo de reposición de, no sé, 100 y el BNR nos da 150, cuando hacemos esa prueba lo que estamos confirmando es que ese bien es recuperable, pero no necesariamente tenemos que hacer un ajuste para llevarlo a 150. ¿Sí? O sea, ese es un valor límite que ahí no hacemos nada.
Si nuestro costo es menor al BNR, no hacemos nada, es solamente confirmar que ese valor es correcto, digamos, porque es recuperable. Distinto es si el caso fuese al inverso. ¿Y actualizar un bien al valor recuperable puede tener un resultado positivo? ¿En qué ejemplo, por ejemplo? Lo tengo evaluado a 100, me entero que el valor recuperable es 120, pero por esos 20. No, es que por eso justamente, si eso capaz que es un tema, digamos, de semántica. Un valor recuperable es esto que te decía, sería en el caso de los bienes de cambio, el BNR. Y vos lo que haces para comparar con el valor recuperable es solamente confirmar si tu costo, o sea, si el valor al que están evaluados tus bienes de cambio supera o no ese valor. Pero vos no tenés que hacer ningún ajuste para incrementarlo si el valor recuperable está por encima. ¿Entiendes? Vos, el ajuste de esta comparación va a ser siempre para abajo, va a ser siempre para desvalorizar el bien, nunca para incrementarlo. De vuelta, volvés, si tiene mercado activo, la norma de evaluación es BNR. Entonces ahí sí generarías un resultado positivo. Pero si no tiene mercado activo, la norma de evaluación es costo de reposición. El BNR actúa como límite, ¿sí? Por eso es que siempre te va a generar un resultado negativo, nunca uno positivo. Distinto es el caso si vos ya tenés, por ejemplo, evaluado un inventario tuyo a un costo de reposición de 100 en noviembre y después el costo de reposición de ese mismo bien en diciembre pasa a ser 150. Vos ahí sí lo que estás reconociendo es una ganancia, pero es un resultado por tenencia, pero es porque el costo de reposición se incrementó, no por el valor recuperable de ese bien que es más alto. ¿Entiendes? Son como conceptos distintos. Una pequeña duda de si el mercado es abierto y tiene que estar evaluados al BNR, ¿por qué sería un resultado por tenencia si está mal evaluado? Si lo tengo en costo de reposición. No necesariamente que esté mal evaluado. Vos lo que tenés es, el BNR tiene que ser, es un valor a una determinada fecha, ¿sí? Entonces vos lo que haces a cada cierre o a cada momento en donde vos tengas que reportar es actualizar ese valor. A ver, ¿el valor del petróleo es el mismo durante todos los días o va cambiando? Cambia, entonces cada vez que tengo que mostrar información tengo que actualizarlo, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, Recuerden que lo que van a estar rindiendo es auditoría, no contabilidad. Distinto. Es una diferencia. Dale. Cuando se dio control interno, se estuvo viendo la clasificación que ustedes dieron, que estuvieron comentando en los ejercicios, pero después en los rubros aparecieron los controles directos y los generales que de alguna manera se relacionan y se superponen con los anteriores. Son distintos criterios de... No es que hay uno que está bien y otro que esté mal. Al efecto de la práctica vamos a estar haciendo lo que ustedes vieron en la práctica. O sea, lo primero. Lo que les dimos en la práctica, sí. Okay. Y la otra consulta, en bienes de cambio, ¿cómo es el tratamiento de la consignación de bienes de cambio, pero desde el lado de la entidad que otorga la consignación? Eso no sé cómo se trata. A ver, si vos tenés mercadería en consignación, primero que nada, la mercadería es tuya. No, si vos entregás la mercadería, sí hasta que se vende. Si vos tenés mercadería en consignación de un tercero te dio mercadería a vos, ¿esa mercadería es tuya? No. ¿Quién se dice no? Vamos a decir, la respuesta es que no es tuya. Entonces, ¿yo puedo tener mi balance de mercadería que no es mía? No, por eso yo pregunté del lado de quien entrega. Ah, pensé que me decías desde el que recibe. De quien entrega, la mercadería es de él. Entonces, lo que tiene que tener en el balance va a estar adentro del balance de esa mercadería. Lo único que puede ser que esté separada en una cuenta de orden. Yo porque hubo mercadería en donde entregaban, ¿sí? No se vendían y después había todo el inventario y demás y eso de alguna manera tiene que impactar. ¿Qué todo va a ser siempre con cuentas de orden? Van a ser unas cuentas de orden porque vos vas a tener mercadería y mercadería en consignación. Está en el balance, lo único que estás mostrando es cuánto está en tus depósitos y cuánto lo tiene un tercero. Pero en efectos prácticos es exactamente lo mismo, es mercadería. ¿Cómo haces en la toma de inventario si no la tenés físicamente pero sabes que está en otro lado? ¿Se cuenta, no se cuenta? Bueno, ahí va a depender, digamos, de justamente cómo funciona el proceso de toma de inventario, y ese era uno de los casos de típico error que decíamos que podía llegar a surgir en la toma de inventario, que el ente que está haciendo el inventario se dedique solamente a contar lo que está en su depósito y que se olvide que tenía stock en poder de terceros, pero que sigue siendo, digamos, propiedad del ente. Hay una cosa, algo para que te quede claro. Vos estás, como auditor, dando una opinión sobre lo que está dentro del balance.
vos sobre lo que está dentro del balance tenés que dar fe o verificar existencia y evaluación de solamente lo que tiene en el depósito de la compañía o de todo lo que aparece en el balance. Les pregunta. De lo que te aparece en el balance, de todo. Entonces, vos tenés que asegurarte la existencia de eso. ¿Cómo lo haces? Hay varias formas. O vas y de la misma forma que presenciaste el inventario en depósitos de la compañía, presenciás el depósito, el inventario en el depósito del tercero, o podés llegar a obtener una confirmación de parte del tercero. Che, fulanito, ¿es verdad que vos tenés 100 toneladas de trigo? Sí, yo tengo 100 toneladas de trigo. Existe una confirmación tercera. ¿Sí? Pero vos tenés que dar validez y confort de auditoría sobre el 100% de lo que aparece en el balance. El dúo dinámico, dale. Con respecto a ese tema, es sobre lo mismo, pero de control interno. Dale. Ha habido un test de los de control interno que hicimos, de los 50 Excel. Los 50, los benditos 50. Sí. Que decía, no se lleva el control de los bienes de cambio por otro tercero. Es este caso. Es el caso, por eso. Y nosotros pusimos contable validez. Ahí sería contable validez comparación. Exacto, es lo mismo. A ver, si yo te agarro y te digo, la compañía no lleva un inventario, no hace inventario de sus mercaderías. Es el mismo caso. Okay. No te interesa si el inventario lo tenés que hacer acá o lo tenés que hacer en el depósito del tercero. Porque vos la compañía lo que tendría que llevar es un control sobre sus existencias por medio de un inventario. ¿Sí? Es el mismo caso, ¿está? Es lo mismo. Aprovechando el ejemplo que dio, ¿eso sería, por ejemplo, confirmar la afirmación de propiedad? Sería confirmar la afirmación de existencia. De existencia, Igual ella creo que lo lleva al caso de que, porque digamos, sería un problema de propiedad que vos reconozcas un activo que no tenés la propiedad. Tengo yo una mercadería en consignación de otro, o sea, si yo reconozco eso, no es mío. Eso no es tuyo. Bien. Ahora, en el balance está lo que está en el otro depósito, digamos, está, pero no lo contaron. Pero es mío, está bien la afirmación en el balance. La afirmación de propiedad, de que ellos contaron, o sea, lo que dan cuenta. O sea, es correcto lo que dice en el balance. Exactamente. Si lo contaron y vos tenés también documentos que afirmen que esa mercadería. Sí, la sanción de propiedad está más vinculada a que vos tengas títulos de propiedad relacionados con esa mercadería. Cuando estás hablando de mercadería, hay una carta de consignación por entregás y te entregan también un débito que es la mercadería de consignación. Entonces vos tenés la documentación sustentatoria que vos entregás la mercadería. Y que sigue siendo tuyo. Probablemente es un contrato de casa. ¿Alguna pregunta más? Recuerden que esa auditoría lo que van a reunir. Después de esa otra que se efectúa el inventario rotativo para todos los bienes de cambio. Sí. Ahí ahí te paso un detalle. No, ahí que sí. Dice solo así, en la siguiente dice que no se verifica que sea durante Ok, el año. ahí está. Es la que La rotación tiene que cubrir el 100%, o sea, todos los ítems de la compañía tienen que haber sido revisados al menos una vez durante el año. Eso es un inventario rotativo bien hecho. Sí. Y la consulta es, ¿no sería necesario también que igualmente se haga un inventario de cierre o no es necesario? Si haces un rotativo no es necesario, siempre y cuando vos tengas un esquema de control dentro del depósito que te habilita a hacer eso. ¿Sí? Y después vamos a tener que entender desde el punto de vista de definición de riesgos si el procedimiento de control de la compañía es lógico o no es lógico. Yo ahí tendría que confiar en el control. O sea, tengo que revisar todo el esquema de control de la compañía. Tendría que buscar formas de confiar en el control ese. Exactamente. Ahora, por ejemplo, la compañía te dice que hace un inventario rotativo, sin inventario al cierre, lo estás analizando, una joyería donde tiene tal vez pocos ítems pero con un alto valor. Y lo contaba. La realidad es que el inventario rotativo tiene mucho sentido. Un inventario rotativo tiene sentido cuando estamos hablando de. Tiene un nombre, ¿cómo se llaman las líneas dentro del. Empieza con K. Las líneas dentro del listado de bienes de cambio de la compañía. El cartel. Ese
SKU es El código de cada ítem. el código de cada ítem. El SKU es, una compañía tiene muchos SKU, muchas líneas de ítem, muchos tipos de ítem distintos de su depósito. Ahí sí vos vas a justificar un inventario tipo. Porque no vas a poder contar, o sea, es físicamente imposible que vos puedas hacer un inventario inicial. Entonces, por eso es que vos vas a confirmar todo. ¿Alguna pregunta más? Con la independencia. ¿Qué independencia tenía acá? Es un médico acá. Una parte, la independencia y tres ítem, parte de independencia uno de ellos es la relación que puede haber de intereses o de misma vinculación con la compañía, que puede ser jefe, socio, director o gerente. Y luego posterior a eso menciona incompatibilidad de la independencia, que decían los contadores certificantes y el grupo de trabajo, creo que en una parte mencionada. Sí. Cuando dice incompatibilidad, ¿qué apunta? Bueno, primero que nada vos tenés que entender que la definición de independencia en la norma no está por la positiva, sino que está por la negativa. Sí, está por la norma. Te dice que no es independencia. Exacto. No te dice que es independencia, te dice que no es independencia. Entonces, cuando te dice que no es independencia, te dice, bueno, no podés estar dependiendo económicamente del bien, no podés trabajar para el bien, no podés tener relaciones de parentesco, si tanto vos como tu equipo de trabajo, que es lógico. El comportamiento se afecta más que nada por el principal por el grupo de trabajo en general. Exactamente. Yo sospechaba que podría ser por otro lado, pero sí. ¿Qué más, chicos? El concepto principal de independencia es el conflicto de intereses. No tenemos criterios, podemos encontrar de distintos objetos. Exactamente. Gente, lo voy mencionando en la norma, la norma te dice cuándo tenemos conflicto de intereses. O sea, ese es está muy bien la aclaración. O sea, el punto ahí clave es que vos, como ya tenés un conflicto de intereses, eso te genera la independencia, y el conflicto de intereses toma diferentes formas. Puede ser que estés relacionado, tengas una dependencia económica, una relación de dependencia. ¿Sí? Todos esos casos están nombrados en la. Bueno, ahí me hicieron preguntas. La verdad que estuvieron estudiando. Este fin de semana, la verdad que no estuvieron viendo el Coachella, sino que estuvieron estudiando. Bien. Acabas de decir que esto del conflicto de intereses e independencia está en una RT, pues, Sí. ¿en cuál? 37. Ah, 37, gracias. De sistemas. ¿A qué? Sistemas, a la presentación que les dio Ale. Tranquilidad. Ahí está el problema. Creo que si prestaron atención, al menos en mis clases, yo les dije en qué momentos, guiño guiño, las cosas eran importantes. ¿Sí? ¿Podríamos ver el ejercicio de control interno en POS 4, que fue el único que quedó? Que son dos casos nada más. Bueno, vale. ¿Qué hora es? 8 y 5. Ok, yo quería hacer antes de eso, para que quede bien claro, un repaso por todo lo que es el proceso que vimos hasta ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que ellas no, él tampoco, por allá vos tampoco. Hay algunos que ya están adentro de la materia, ya están metidos, ya estuvieron estudiando, ya estuvieron repasando. Vamos, todavía no tenés aprobado, dije que estudiaste nada más. Pero seguramente, no voy a apuntar nada, algunos que no vieron ni una sola clase desde que arrancamos. A esa gente que tal vez todavía no agarró el libro, me gustaría que se enganchen en estos últimos días y que eso no sea un impedimento para que les vaya bien. ¿Sí? De vuelta, el examen no tiene nada que no hayamos visto, el examen ya lo armamos, no tiene nada que no hayan visto. De hecho, tanto el profesor, bueno, nada, con la colaboración de todos los que participamos en las clases, justamente hacemos una revisión de si lo que se está tomando se mencionó, se vio, está en el material de clase, con lo cual, nada, tranquilidad. ¿Sí? O sea, un poco el comentario es llevar tranquilidad de que lo que ustedes van a estar rindiendo, obviamente es un examen, tiene un determinado nivel de complejidad y de dificultad, pero no es nada que no hayan visto en estas clases y que no hayan podido tener la oportunidad de preguntar. ¿Sí?
aprovecho y hago una cosa. Dale. Como dijiste que ibas a tomar, digamos, pues si vos ves más recomendaciones auditorías, porque hay muchas de las cuentas que hay en los ejercicios que no son las que habitualmente uno utiliza. Por ejemplo, recaudaciones a depositar. Generalmente uno hace una cobranza y la manda a depositar a caja. Igual, cuando fuimos haciendo la práctica de los ejercicios, ¿qué les decía yo? O sea, claro, que puedo usar las cuentas, la verdad que es, mientras esté conceptualmente bien el rubro y demás, Si no mandas activo, tampoco tan así, tampoco que sea activo, resultado y chao. Pero si es, no sé, el rubro de bienes de cambio, bueno, que sean cuentas de bienes de cambio. Pueden llamarla mercadería de reventa, bienes de cambio, que no va a ser un problema, pero... Yo eso se los mencioné en una de mis clases y me miraron con cara rara, porque es como un poco violentar algo que se nos viene enseñando en toda la carrera, que es el nombre de las cuentas es sagrado. ¿Sí? Yo ya no me acuerdo. Les vengo... ¿Qué? Yo ya no me acuerdo los nombres de las cuentas. Bueno, por eso es que vengo a derribar ese mito, chicos. El nombre de las cuentas no es sagrado. De hecho... En los ejercicios hay una realidad que tal vez en un ejercicio hay unos están un últimos poco quedados en el tiempo. hay unos últimos que máquina de registro, o sea, no sé qué dice lo que Hay que hacer una actualización en cuanto al término. Pero los ejercicios... Mira de suma. Hay uno que nombra Coupé, creo que ese es el que va. Bueno, independientemente de eso, y para llevar tranquilidad, que es lo que van a estar resolviendo, los nombres de las cuentas son importantes, pero tampoco el concepto detrás de lo que está ahí. ¿Sí? O sea, el concepto detrás de lo que estamos hablando cuando hablamos del nombre de la cuenta. ¿Sí? Si yo estoy hablando de mercadería en consignación, ¿puedo decir mercadería en poder de terceros? Sí. Puedo decir mercadería en poder de terceros. ¿Puedo decir mercadería en depósito de tercero o mercadería en depósito de Pepito? Sí. Puedo decir. ¿Sí? Ahora, si yo estoy hablando de mercadería en consignación, ¿puedo decir mercadería obsoleta? No. ¿Puedo decir mercadería defectuosa o mercadería de poco valor? No. Entonces, mientras que el concepto detrás de la palabra, de la frase, de lo que ustedes utilicen para identificar a la cuenta, sea correcto, no hay ningún problema. De hecho, y ahí lo que yo les contaba, los nombres de las cuentas en la realidad varían muchísimo, por eso se utilizan códigos. O sea, así cada cuenta tiene un código y lo que se analiza son los códigos y el nombre de la cuenta original. Incluso de empresa en empresa, utilizan distintos nombres. Cambia de empresa en empresa, vos tenés que, cada vez que cambias de cliente, tenés que entender y leer el plan de cuenta de empresa. ¿Sí? ¿Vamos? Bien, arrancamos entonces con el repaso. Primer paso en el proceso de que tienen un cliente. Voy a intentar hacerlo de 10 minutos, 15 minutos. Bien. Primer paso cuando tienen un cliente. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué? Una propuesta de negocios del cliente, o sea, la empresa hace una propuesta de servicios profesionales. Bien. En ese momento, imagínense que causaron una buena impresión, los contratan. ¿Qué se hace en ese momento? No. Tampoco. ¿Qué se hace cuando los contratan? Presenta el equipo. Tampoco. Yo lo quiero visitar. ¿Qué más? ¿Qué hacen? En el momento en el que los contratan. Todavía no. Buena respuesta. No es un horario, está pensando en la plata, muy bien. Yo quiero mi equipo. Me pongo en contacto con su director de antes de eso. Los contratan, entonces ustedes firman una. Bien, muy bien, tabla de contratación. Se me volvió el grupo, ¿cómo se llama? Martina, muy bien, Martina. Muy bien. Tiene razón Martina, una carta de contratación. En la carta de contratación, ¿qué es lo que defino con el cliente? Todas las cosas que ustedes me contaron antes. ¿Sí? Entonces, defino el alcance, defino qué va a ser el informe que voy a emitir y defino también lo que se podría llegar a llamar como norma de convivencia. Si no, no tenéis que estar todas las relaciones. Y además de estar en ese país, se van a meter también en la resolución. ¿Sí? O sea, ahora una carta de contratación.
En la carta de contratación ustedes van a definir entonces alcance, informe a emitir, ¿cómo? Los honorarios puede ser que estén por fuera de la carta, que haya una carta de honorarios. Eso no es importante al proceso. Una vez que tienen la carta de contratación, ¿qué tenemos que hacer? Ahí sí. Entender el bien, entender el ente. Entender el ente. ¿Por qué? Lo que yo quiero entender del ente, ¿qué es? Su operación. Como negocio. Funciona. Eso va a ser casi coreano. ¿Sí? Quiero entender al ente. ¿Sí? Quiero entender al ente, quiero entender cómo funciona el ente. Eso sería entender su sistema de control interno. ¿Sí? Para entender su sistema de control interno, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Primero pregunto, contame cómo hacer las cosas. ¿Sí? Me siento con él y le digo que me cuente cómo hacer las cosas. Bien, ¿me quedo con lo que me contó? No. Lo observo. Que se haga. Lo observo. Lo observo que se haga. ¿Sí? O sea, como se hace. Bien. Esa es la forma de documentarlo, el narrativo. Puedo documentarlo por medio de un narrativo, de un flujo, o de su del ordenado. Bien, ahora, entonces, me cuentan cómo hacen las cosas. Yo no me quedo con eso. Voy a testear lo que me contaron, es así en la realidad. ¿Cómo se llama esa prueba? Observación. No, proceso, Tampoco. rehacer lo que. No. Tiene un nombre eso, ¿cómo lo llamamos? ¿Se acuerdan? Se lo dieron, pero era en realidad ese era una chica. Muy bien, ¿cuál era el nombre de eso? De la cuna a la tumba. Analizo una operación desde que arranca hasta que termina. Prueba de recorrido. ¿Sí? Una prueba de recorrido, exacto. ¿Solamente de una de las derivaciones de la rama o todas las alternativas que pueda llegar a tener a esa operación? Todas las alternativas. ¿Sí? Bien. Ahí, ¿qué es lo que verifico? Lo que contaron es efectivamente lo que sucede. ¿Sí? Bien. ¿Qué puede llegar a suceder? Que lo que contaron no es lo que sucede. O lo que me contaron tiene problemas de ese tipo. ¿Sí? Primera instancia es donde yo lo que estoy haciendo es evaluar el sistema de control interno de la compañía. ¿Estamos? Evaluar el sistema de control interno de la compañía. Esto lo vimos, chicos, así que. Bien. Una vez que yo ya evalué el sistema de control interno de la compañía, cuando digo evalué, voy a estar definiendo si confío o no confío y en qué partes confío y no confío. ¿Sí? Eso me va a derivar en ¿qué? Recuerden que yo ya vengo de conocer al cliente, entender sus operaciones, entender sus ciclos de negocio, ¿sí? Analicé también su sistema de control interno. Entonces lo que yo acabo de definir ahora, ¿qué es? Mi riesgo de control. ¿Sí? Entonces, como parte de mi auditoría, el riesgo de auditoría tiene ¿cuántos elementos? 3. Muy bien. ¿Cuáles son esos elementos del riesgo de auditoría? Riesgo inherente, riesgo de control y el riesgo de detección. Bien. El riesgo inherente. ¿Qué es el riesgo inherente, Martina? Propio del ente. Esta es una partecita de la monte. Sí, antes de haber analizado el sistema de control interno. ¿Sí? ¿Qué es el riesgo de control? El riesgo. No funciona correctamente. Y finalmente tenemos el tercero, el riesgo de detección. ¿Cuál es el riesgo de detección? Los fallos de control que no llega a controlar
sería como la consecuencia final, pero hay una parte más al intermedio. No encontré errores en los procedimientos de auditoría. A ver, dale, ¿cuál? Los procedimientos de auditoría no satisfajan. ¿Los procedimientos de auditoría? No satisfajan, no son suficientes para validar. Un error en el plan. Sí, que yo haya tenido errores en mi plan, que hayan generado que mis procedimientos de auditoría no satisfagan los requerimientos que tendrían que haberse dado. Y básicamente mi plan de auditoría es bueno. ¿Sí? Que yo no haya generado los procedimientos de auditoría correctos, ¿sí? Para poder evitar los errores materiales del estado financiero. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado? Creo que lo tienen ahí en las slides, para que se acuerden bien. El entendimiento de los 3 niveles de control de riesgo, cuando estamos hablando, ¿se acuerdan del ladrillo? ¿Sí? Básicamente, el requisito del error material es no poder haber entendido, ¿sí?, estos 3 niveles de riesgo. No poder haber entendido el riesgo inherente, no haber entendido el riesgo de control y no haber entendido el riesgo de detección. ¿Sí? Entonces, a partir de que tengo hecho el análisis de lo que es el ambiente de control, los ciclos de negociación de la compañía, ¿qué genero? Primer documento interno de planificación. La planificación, sí. Pero ¿qué formato? Yo defino mi enfoque. Defino mi enfoque. Sí. Ese enfoque es lo que va a dar origen a mi plan de auditoría. ¿Qué es mi plan de auditoría? ¿Qué procedimientos voy a realizar? Exactamente eso. ¿Qué, cómo y cuándo? ¿Sí? O sea, ¿qué procedimientos de auditoría voy a realizar? Propios, o puede ser qué procedimientos de auditoría voy a realizar sobre los controles para copiar, en caso de que estén controles. ¿Sí? Y básicamente lo que decía acá el compañero es el qué, el cómo y el cuándo. ¿Sí? Entender la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? El tipo de procedimiento que voy a hacer. Muy bien. Entender el alcance. ¿Qué es el alcance? Mira la prueba. Muy bien, ¿hasta cuándo voy a, o sea, qué tanto voy a dar de la prueba? Muy bien. Y entender también la oportunidad. ¿Qué es la oportunidad? ¿En qué momento? ¿En qué momento voy a realizar la prueba de auditoría? ¿Sí? Eso es lo que va a estar definido en mi plan de auditoría. Ese es mi enfoque. ¿Sí? Bien. Mi plan de auditoría tiene que estar hecho al nivel de todos los riesgos que yo haya encontrado en el entendimiento de la compañía dentro de la plataforma. ¿Sí? Por eso es que cuando nosotros, ustedes estén analizando cada uno de los rubros, ustedes van a ir a partir del riesgo. ¿Sí? Entonces van a partir de un riesgo y a partir de ese riesgo van a determinar qué procedimientos de auditoría van a atacar. ¿Sí? O sea, qué riesgos van a atacar con cada uno de esos procedimientos de auditoría. ¿Qué es lo que la planificación detallada? Exactamente, estamos hablando de qué procedimientos, a nivel de qué procedimientos voy a realizar. Ahora, cada uno de los procedimientos le van a estar dando el confort de auditoría o seguridad de auditoría, depende del libro que estén utilizando para estudiar, sobre las llamadas aserciones. Muy bien. ¿Qué son las aserciones? O también llamadas afirmaciones de auditoría. ¿Sí? Son las características que debe cumplir la información para poder ser copiada. ¿Sí? Recuerden que hablábamos que cuando ustedes eran muchísimo más jóvenes y no tenían canas, en esa materia vieja de teoría contable o sistemas contables, ahí empezaban a hablar de lo que era la calidad de la información. Era un tema que ustedes en ese momento la decían, no sé para nada. Ahora cobran relevancia, ¿por qué? Porque las inserciones lo que hacen es la respuesta a que la información sea de buena calidad, sea confiable. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entran lo que son las aserciones, que las aserciones son justamente estas características: corte, equidad, evaluación, integridad,
¿Sí? Exactitud. ¿Sí? ¿Cuál? Posición. Recuerda lo que les dije, depende del autor que ustedes hayan elegido, tanto el Joseph como Fowler, tienen diferentes las algunas de determinada forma, pero estamos hablando siempre de lo mismo. Sí, cuando estamos hablando de corte, siempre estamos hablando de idea. Yo leí el libro de Pelosi y tiene como 14. ¿Vino que Sí, sí, pero. O sea, agarro la de clase, agarro la del 12, a un mix. Lo que es importante que entiendas es lo que está detrás de las cosas. No te voy a decir, bueno, examen está en mi vídeo, no está una pregunta que diga tiene las 14 secciones, así que tranquilos. Lo vas a mostrar la pregunta. Yo evalúo el control, defino mi ritmo de control, hago el enfoque de auditoría, eso me daría los procedimientos que voy a hacer y tengo que obtener evidencia de auditoría sobre las afirmaciones. Bueno, lo que vas a decir es el riesgo, justamente el riesgo de que alguna de las afirmaciones no se cumpla. Entonces, vos lo que vas a tener van a ser procedimientos que van a estar dando de conforme a auditoría sobre algunas transacciones. ¿Cuáles van a ser esas transacciones? Van a ser las que están en riesgo. ¿Entienden? Es importante lo que se preguntó el compañero. ¿Entendieron todos? Sería como las afirmaciones contenidas dentro de los estados contables y referencia. Exacto. Siempre el estado contable va a estar preparado por la gerencia. Lo que vos decís es el riesgo, cuando vos definís los riesgos, siempre los definís a nivel de asociación. Lo que decís es hay un riesgo de que esta asociación esté mal. Exactamente, entonces lo que yo hago es, mi respuesta a la auditoría es, si yo sé que esto puede llegar a estar mal, tengo la sospecha de que esto está mal, hago un procedimiento de auditoría para que me dé confianza sobre que o esto está bien o está mal. ¿Sí? Pero siempre un procedimiento te va a estar dando por auditoría sobre una sanción en particular. Puede ser, por ejemplo, un código de integridad, no se empieza a hacer una empresa en el último mes, que puede ser que tenga devoluciones al siguiente mes, o que no esté entregado y se entregó los primeros días. Ese es un buen ejemplo de haber conocido, haber entendido el ciclo de negocio de la compañía, haber entendido su situación. En el ejemplo ese lo que habíamos dicho era, yo analizaba y entendía que la compañía podía llegar a tener un problema de corte en las últimas ventas de los últimos días. Y como yo ya sabía eso, ¿sí? Yo ya sabía que existía un riesgo a nivel de la sanción de corte, generaba un procedimiento de auditoría que me dé confianza sobre esa sanción. En este caso, el procedimiento de auditoría sería realizar las últimas ventas o las primeras ventas del año. ¿Sí? Bien. Entonces, básicamente, cuando ustedes se sienten a estudiar, ustedes lo que deberían tener bien claro es definición de riesgos. ¿Sí? Estoy hablando de cada rubro. O sea, ustedes cuando empiecen a estudiar para cada rubro, tendrían que tener claro cuáles son los riesgos más comunes de ese rubro. ¿Sí? ¿Cuáles son, cuando estamos hablando de los riesgos más comunes, tendríamos que ver cuáles son las asociaciones más relevantes a cada rubro y cuáles son los procedimientos que dan respuesta, ¿sí? a esos riesgos. Ejemplo. Es lo mismo estar hablando de integridad en los créditos por venta que en las cuentas por pagar. No. ¿Por qué? La misión del pasivo. Siempre decimos que cuando nos lo dividimos al final del cuatrimestre, nos lo dividimos como entre los ayudantes, lo que decimos es siempre los que justifican, los que pelean, lo que cosas, se lo mandamos a Emi. Bueno, mal. Yo no peleo igual. Ah, bueno. ¿Es lo mismo entonces la sensación de integridad en cuentas por pagar y en cuentas por cobrar? No es lo mismo no solamente porque el nombre es distinto, sino que tampoco es lo mismo porque estamos hablando de formas de contabilización distintas. Ejemplo. Todos los créditos por venta, el documento por excelencia
para registrar un crédito por venta, ¿cuál es? La factura. La factura, ¿qué características tiene? ¿Cuál es la característica? La emitente. Tenés una emisión centralizada. ¿Sí? Además de eso, ¿qué otra característica tenés? Están prenumeradas. ¿Sí? Con lo cual, vos tenés un listado de todas las ventas. Es más probable que tengamos un listado de todas las. Es muy probable que yo diría que tenés que tener un listado de todas las facturas que ¿sí? Y probablemente vas a también tener generado un informe de todos los pasivos que generaste. ¿Sí? Con lo cual, vos vas a estar seguro de que todos los créditos por ventas están. Y además la compañía tiene un incentivo a tener más créditos por venta o a tener menos créditos por venta. Más. O sea, la compañía quiere contabilizarlos a todos los créditos por venta. ¿Sí? Entonces, hay un incentivo para que la compañía, para que todo lo que esté contabilizado, ¿esté contabilizado? Sí. Vamos al otro lado de la vereda. Cuentas por pagar. Yo te acepto una explicación de 10 minutos, pero la compañía lo resuelve muy bien es que nadie te paga nada. ¿Sí? Entonces, no tenés una emisión centralizada, tenés varios proveedores, no tenés una planificación, ¿sí? Con lo cual es muy posible que si el proveedor no sale a cobrar, exactamente. Puede ser que no todo lo que te estés prestando a vos sea bienes, puede que haya servicios, puede que haya, y salgo de cuentas por pagar, puede que haya demandas, cosas que vos tenés que pagar potencialmente, ¿sí? Y las cuales vos no vas a enterarte hasta que alguien te venga a tocar la puerta y decirte que paga, ¿sí? Pero se entiende que la aserción de integridad, en cuentas por pagar, en el pasivo, es más crítica que en el activo. ¿Entiende eso? ¿Sí? vas a tener que hacer más poco ahí. Ahí quizás poner un control interno de, por ejemplo, emitir una orden de compra que... Todo está ligado con tener la integridad. ¿Vas a poder tener la integridad por ese método para todo? No. ¿Qué les mencioné yo antes? Demandas. Para las demandas, ¿qué vas a tener que tener sí o sí? Hasta los abogados. Hasta los abogados. ¿Sí? Mi procedimiento de auditoría, fíjense que para lo que es crédito por cuentas por pagar, ya vieron pasivos omitidos. ¿Todavía no? Todavía no vieron cuentas por pagar. Cuando vean cuentas por pagar, se van a dar cuenta que hay un procedimiento que se llama pasivos omitidos. ¿Sí? Ese procedimiento está ligado directamente a detectar la falta de integridad en las cuentas por pagar. ¿Sí? Entonces, cuando les dicen cuál es una sanción crítica en cuentas por pagar, probablemente va a ser integridad. ¿Sí? Y tiene un procedimiento específico para darle. Vamos a otra cosa. ¿Cuál es una aserción crítica? Vamos a analizar algunos de los rubros que ya estuvieron viendo. Para darles estuvieron viendo traje de bancos. Aserción crítica de traje de bancos. Exactitud es una, muy bien. ¿Cuál es la otra? Integridad. Si me las compran a todas, ¿cuál? Falta una, la más importante, chicos. Propiedad. No todas. Propiedad, existencia. Si yo en el balance digo que tengo 3 millones, lo importante es que tenga los 3 millones. ¿Sí? Puedo llegar a tener un tema de evaluación si tenés moneda extranjera. ¿Sí? Con el título. Estamos hablando de dije caja de bancos. Con lo cual, si tenés títulos al de caja de banco, es un problema previo. ¿Podés tener una red de moneda extranjera o moneda extranjera? ¿Vieron cómo entendieron el tema de los nombres de las cuentas? Ya empezaron a jugar con eso. Bien. Entonces, existencia. Es una aserción crítica en caja de banco.
Cualquier procedimiento por excelencia me da importe de auditoría sobre la existencia de encaje de bancos. Las dos, muy bien. Confirmaciones bancarias, le mando una confirmación a un tercero, ¿sí? Y le pregunto cuánta plata tiene el cliente. ¿Sí? Y el otro es adquirido. Exacto. Por acá me estuvieron diciendo corte. ¿Alguien lo corte? También es crítico y yo fui a para validar corte. Poder ver los movimientos de los meses posteriores a la acción. Y todo eso separado, lo que acaban de mencionar, junto, ¿cómo se llama? ¿Tú no sé? ¿Cómo? Conciliación bancaria. ¿Cuáles son las conciliaciones bancarias? ¿Sí? En la conciliación bancaria lo que estoy analizando justamente es a una determinada fecha, estoy analizando todas las partidas que concilian esa cuenta con un tercero, que en este caso es el extracto bancario. En la misma conciliación consideramos los cortes de documentación, por ejemplo, el último cheque emitido. Exactamente. Exactamente. Perdón, pero o sea, ahí voy a tener un mismo procedimiento de auditoría para dos informaciones distintas. Sí. Y puede que haya un procedimiento de auditoría que te dé soporte de auditoría para varias instituciones. Eso puede suceder y no es que puede suceder. Eso es lo que más control clave, más de una. No, control clave es cuando tú estás analizando el sistema de control interno de la compañía, ¿sí? Todo el paso, el narrativo, todo el flujo de pasos que hace el cliente, pues ahí lo que detectas es algunos controles que son importantes. La descripción de por qué son importantes son porque el recuerdo de autoridad por más de una sanción o una sanción que es muy relevante para vos, ¿sí? Y tal vez es más fácil de validar. A veces es lo que vos definís como control clave. Pero cuando estás analizando el sistema de control interno de la compañía. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entendió un poco esto? O sea, ya vemos que ¿cómo se llama? Encaje de bancos. Les dije una de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. ¿Cuál fue el rubro que vieron? Bienes de cambio. ¿Qué aserción y clave bienes de cambio? A ver si lo hacen quedar bien ahí. Corte es relevante, muy bien. Existencia es muy relevante. Y si combino existencia y corte, ¿qué procedimiento de auditoría puedo hacer para verificar que eso esté bien? Inventario. Muy bien. ¿Qué otras sanciones clave en bienes de cambio? Medición o evaluación. Muy bien. ¿Qué procedimiento de auditoría puedo hacer para quedarme tranquilo de que las evaluaciones de bienes de cambio son correctas? Comparación con sus límites. ¿Cuáles son los límites? Muy bien. Profe, te conecto con una pregunta. Bueno, nosotros tenemos el porcentaje de los gastos de venta en el cuadrito. Sí. 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 Nosotros tenemos que ver lo que están son gastos de venta y eliminar. O sea, tu BNR, ¿qué sería conceptualmente? ¿Qué es el BNR? ¿Cómo está calculado el BNR? El valor de la venta. Precio de venta menos los gastos de venta, ¿no? Entonces, ¿por qué damos el dato de varios gastos de comercialización? Para justamente ver cuáles de esos gastos nos aplicarían para calcular nuestro BNR. Entonces, de todos los gastos de comercialización que nosotros tengamos en un ente, algunos de esos nos aplicarían para lo que sería la fórmula de BNR, no necesariamente todos los gastos de comercialización. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué era lo necesario para considerarlo dentro del cálculo del BNR? Necesario para la venta. Que sea necesario para la venta en sí y la venta de una unidad en sí. Si yo tengo un gasto de comercialización que lo voy a tener indistintamente si vendo o no venda, la realidad es que no está directamente atado a una venta en sí, a una operación. En cambio, si yo tengo un gasto de comercialización que va a ir variando en función a cómo varían las ventas, ese gasto de comercialización está seguramente relacionado de forma directa con la venta. Entonces ahí lo tengo que considerar dentro del cálculo para ver. Casi es variable o marginal, ¿no?
Claro. ¿Cómo? Lo elimino. Lo elimino, claro, porque tu BNR es básicamente el precio de venta menos los gastos de venta. Entonces vos lo que haces es calcular primero cuáles serían esos gastos de venta que deberías aplicar en la forma de BNR y hacer precio de venta menos esos gastos. De esa forma llegas al BNR. De vuelta, recuerden lo que hablábamos al principio. Yo tengo que comparar la evaluación del bien contra su promesa de ingreso de fondos, que en este caso sería el BNR, ¿sí? ¿El precio del bien va a ser lo que me va a entrar de plata? No, ¿por qué? Porque yo para venderlo voy a tener que hacer gastos adicionales para poder venderlo. ¿Se entiende? Entonces por eso que estoy hablando de un neto. ¿Sí? Entonces ese sería básicamente para que se lo acuerden siempre. Si yo tengo que agarrar y tengo que comparar el límite de evaluación, lo voy a comparar contra la promesa de ingreso de fondos. En este caso es el BNR, que es el precio de venta, menos todos los gastos que yo voy a hacer para que tenéis algo. Los fondos que van a ingresar van a ser el precio y lo que yo puedo pagar para que se produzca. Y ahí pensando en esto que decía Nico, acordémonos siempre también del tema de que nosotros lo que estamos haciendo es comparar los bienes de cambio. Ejemplos, estamos auditando el 31 de diciembre, lo que está el 31 de diciembre, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a importar o qué nos va a interesar, digamos, para la prueba? Va a ser justamente a qué precio de venta vamos a vender eso en lo inmediato siguiente, digamos. No por ejemplo, no nos va a interesar el precio de venta de noviembre o de diciembre si ya conocemos el precio de venta de enero, por ejemplo, que sería el mes inmediato siguiente. Y acá es importante el tema de los compromisos también, ¿no? Del contrato, si ya lo teníamos tal cual. Podíamos llegar a tener esas situaciones, ¿no? Donde capaz que, o previo al cierre del ejercicio, o durante la etapa de hechos posteriores, ya por algún motivo existía un acuerdo fijado con algún cliente donde se pactaba comercializar X cantidad de bienes a un precio distinto, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros teníamos que hacer era justamente para la prueba hacerla de forma segregada, porque ya sabíamos que al cierre del ejercicio vamos a tener algunos bienes que su valor recuperable va a ser distinto a otros, ¿no? Porque justamente tenemos precios de venta distintos. Entonces eso está bueno que tengamos en cuenta para la prueba. Si tenemos alguna situación así, tenemos que considerarlo por separado. Bien. ¿Puedo decir algo? Vale. Nos estamos olvidando de un concepto importante que es la materialidad, la significatividad. Muy bien. Bueno, empezamos, si quieres, adelante con su termino de hacer mi revisión por todos los rubros de la forma que acabamos de definir. Defino asociaciones en riesgo, defino procedimientos, hago esos procedimientos y tengo observaciones. ¿Sí? Supongamos que nos adelantamos un mes y medio y ustedes van a entrar, o 2 meses, y van a entrar en todo lo que es la fase de finalización. Cuando ustedes entren en la fase de finalización, que no entra para este parcial, pero para dar respuesta a la pregunta, en el informe de auditoría, yo digo, como el socio dice, o la persona que firma el informe, dice que lo que está volcado en los estados financieros es la realidad del ente y que todos los valores son tal cual lo que dice el ente, o habla sobre de que presentan razonablemente, ¿sí?, la realidad del ente. Habla de un concepto de razonabilidad. Al hablar de un concepto de razonabilidad, lo que vos estás planteando ahí es la posibilidad de que algo es razonable cuando no es irrazonable, o sea, cuando no genera una distorsión significativa. Y ahí ya empezamos a hablar de significatividad. ¿Sí? Y cuando hablamos de significatividad, yo le puedo hacer la pregunta a Martina y le puedo hacer la pregunta a Gonzalo, y los dos pueden tener conceptos distintos de qué es significativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo subjetivo. ¿Sí? Entonces, el problema que se agrega ahí, y por qué tenemos el concepto de materialidad, recuerden que los estados financieros son documentos sobre los cuales se toman decisiones. ¿Sí? Es un input para el proceso de toma de decisiones de negocio. ¿Sí? Compro, vendo la sociedad, invierto. ¿Sí? Entonces, el concepto de significatividad está vinculado a que si existiera un error en esos balances, en esos estados financieros, ese error
no genere distorsiones al usuario final de los estados financieros en su proceso de toma de decisiones. ¿Sí? Ese nivel de error es lo que llamamos un error material. Si el error, si ese error es material, estamos hablando que podría llegar a modificar una decisión. Si ese error no lo es, puede existir que no va a pasar nada, que no va a modificar la conducta decisoria de ninguno de los lectores. Cuando damos este ejemplo, tal vez un poquito más avanzado, yo se lo voy a decir ahora y después no se lo vamos a repetir, pero siempre damos el ejemplo de cuando te levantás bien temprano en la mañana, estás viendo TN, no sé si ya se los dije o el público se recuerda. Cuando te levantás bien en la mañana, prendés TN y lo primero que ves es que es la temperatura. ¿Sí? En función de la temperatura, vos decidís si vas a poner una campera o no te vas a poner una campera. ¿Sí? Digo TN no porque miente, pero cualquier otro servicio meteorológico. Tienen variaciones, no siempre es lo que a vos te dijeron, no siempre es el que se cumple. ¿Sí? Pero generalmente vos lo que haces es confiar en que más o menos un determinado porcentaje, y es un porcentaje que quizás dentro de la cabeza ni siquiera sabes cuánto es, la decisión de ponerte una campera va a ser la misma. ¿Sí? Ahora, si ustedes agarran, se ponen la campera, te pasaron todo el día y la temperatura dijeron que iba a ser de 9 grados, y en vez de ser 9 grados fueron de 10 grados, ¿ustedes se dieron cuenta de la variación? No, la decisión estuvo bien tomada. Sí. Ahora, si el pronóstico decía 9 grados, al final hicieron 25, y ustedes tuvieron la campera todo el día, la decisión que tomaron, ¿es buena o fue mala? Fue mala. ¿De quién es la culpa? Del clima. ¿El confesor? ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de materialidad? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes estén analizando, cuando ustedes estén haciendo procedimientos de auditoría, cuando estén analizando auditorías, se van a encontrar con diferencias de 1 peso, 2 pesos. Le voy a hacer un ejercicio, esto puede llegar a sonar feo, pero es la realidad. ¿Cuál fue la mayor diferencia que toleraste en una auditoría? O sea, iba a decir millones seguramente. ¿Toleraste una diferencia de 1 millón? Sí. ¿Toleraste? Dependiendo del ente, pero sí. Dependiendo del ente, pero ¿toleraste diferencias de 2 millones? Sí. ¿De 3? ¿Se entendió? Pero quizá en otros momentos no toleré una diferencia de 20.000 pesos. Presten atención a la pregunta que hizo al comentario que hizo él. Depende del ente. Si yo tengo un kiosco y le acepto una diferencia de 2 millones. No, chicos. Si yo estoy analizando, pero bueno, voy a hacer un cliente que no es el estudio, para que no se quede. Si yo estoy analizando Apple, que ojalá fuera el estudio. Estoy analizando Apple y encuentro una diferencia de 1 millón de pesos. Si yo está picante. Estás sentando manzana. Estás hablando nada. ¿Sí? Si yo encuentro en Apple una diferencia de $1 millón, ¿de $1 millón? Tampoco. ¿Se entiende? El concepto depende del cliente. Y ese depende del cliente, ese entendimiento, ustedes lo van a entender en esta etapa. Es la planificación y el entendimiento del cliente. ¿Se entendió? Bueno. ¿Alguna pregunta tenemos más? ¿O si de cuentas a cobrar, lo de las afirmaciones con procedimientos. ¿Cuál es? Lo que te dije es... las cuentas a cobrar, ¿cuál sería? Para mí es corte. La afirmación de cuentas a cobrar, la que sería crítica, vos ahí lo que tenés es evaluación. ¿Sí? ¿Por qué evaluación? porque tenés que evaluar el valor esperable.
Lo tengo que evaluar el valor recuperable de los créditos por venta y estoy hablando ahí de incobrabilidad. El análisis que hago ahí es de incobrabilidad. ¿Sí? Y el procedimiento que yo estaría haciendo para validar lo que es la evaluación de los créditos por venta sería la circularización, la observación de cobros posteriores, la circularización a los abogados para analizar si tengo algún moroso en gestión judicial. Nada más. Pero la otra solución que también comentaste también es de las más claras del rubro, corte. Y, por ejemplo, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando estemos resolviendo un ejercicio o en la práctica, digamos, si tenemos una situación de corte y tenemos que plantear un ajuste al cliente? La determinación del costo. La determinación del costo, eso va a ser clave para ver cómo resolvemos o cómo proponemos nosotros el ajuste, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a tener qué alternativas? Inventario permanente. Inventario permanente o diferencia inventario, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando estamos en inventario permanente? Porque el costo va a estar hecho, porque vos con cada venta haces el costo. Tal cual, el inventario permanente, por cada transacción de venta que registras, también registras el costo. O sea, vas a reduciendo el costo a medida que tenés cada operación. Entonces, cuando tenemos que proponer el ajuste, nosotros entendemos que en un primer momento se registró una venta y se registró también el costo. Entonces, si tenemos que anular esa venta, también tenemos que anular el costo, ¿no? Ahora, en diferencia de inventario, ¿qué podía pasar? Que no hacía falta hacer el costo porque si no se entregó la mercadería estaba contada y estaba... Tal cual, pero ahí hay un tema, cuando estamos en diferencia de inventario, ¿qué va a ser lo más clave para saber si tenemos que también, haciendo que proponemos el ajuste, tocar lo que serían las cuentas de bienes de cambio y de costo? Si la mercadería está mal en el depósito. Si la mercadería, no sé si, no solo si la mercadería estaba en el depósito, sino En el momento en que se hizo el inventario. en el momento en el que se hizo el inventario, o sea, básicamente si la mercadería fue contada o no, ¿no? Dependiendo de eso, va a impactarnos de cómo tengamos que registrar esa hacienda. Creo que eso es lo más clave para la sesión. A la corte, o sea, ¿qué procedimiento debería haber? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál era uno de los procedimientos? ¿Cómo? O sea, para la corte también haría circularización para... Sí, sí. La circularización te ataca un montón de afirmaciones, pero habíamos hablado de que hay un procedimiento también de auditoría clave que hacemos en la etapa de hechos posteriores que nos sirve para evaluar si tuvimos algún tema de corte, no por algún tema de entrega, sino por... Revisar la factura, Eso por un lado, pero después a su vez, ¿qué dijimos que podíamos llegar a tener en la etapa de hechos posteriores? Devoluciones, bonificaciones, descuentos. Y ahí que el procedimiento sería revisar documentación posterior. Tal cual, eso, o sea, la forma en la cual nosotros vemos que existen devoluciones posteriores o descuentos emitidos y demás, era con el procedimiento de notas de crédito posteriores, ¿no? Realizando alguna muestra de esas notas de crédito. Pero siempre pensemos en eso, podemos tener errores de corte, ya sea por un tema de que tuvimos ventas en un periodo que registramos en otro porque no se entregó o por lo que sea, o podemos tener también problemas de corte cuando existe después alguna devolución posterior, alguna nota de crédito por descuento comercial que aplique siempre al periodo, digamos, original y demás. Yo, bueno, nosotros aprovechando bien este cambio. Había un ejercicio en donde en stock había 100 videograbadores. Sí. Muy moderno. Estoy llevando estos comentarios para el Aunque sea que le cambie. Después le pedimos una listita de las cosas a mejorar y algún voluntario para mejorar las cosas. Entonces, ¿qué pasó? Esas estaban en stock al fin del ejercicio, estaban en la ficha, y se fueron al depósito de consignación, pero al depósito de consignación salieron en junio, porque se van en junio. Y ahí se rompieron, tienen que hacer una reparación. Entonces, nosotros lo que hicimos es que no proponíamos un ajuste, sino una nota, porque en realidad, si bien existían, el hecho que provocó que se rompieran fue posterior, fue nuevo en el nuevo ejercicio. ¿Es correcto eso? No pregunto. Es pregunta. Sí, es pregunta. Sí, es correcto. Sí, acuérdense que cuando hablábamos de hechos posteriores, que podíamos tener, digamos, situaciones en el periodo de hechos posteriores, podíamos tener hechos posteriores de dos tipos, ¿no? No solamente de forma simplificada
haga algún hecho posterior que sea confirmatorio de algo que ya existía, o algún hecho posterior que sea nuevo, completamente nuevo y que no tenga ninguna relación con algo previo, y que ahí sí, dependiendo siempre de esto que hablábamos de la significatividad y demás, veríamos, no es que todo hecho posterior después va a ir a nota, después eso también lo vamos a ver en la etapa final, digamos, y demás. Bueno, hay pero, que ver con lo de la significativa. tal cual, sí. Sí. Hablando de hechos posteriores, cuando estamos hablando de las tasas por cobrar, para hacer el procedimiento de auditoría de cobros posteriores, ¿qué sería? Pedir el listado de recibos y eso luego compararlo con esa parte. Claro, con un listado de recibos vos seleccionás una muestra, porque acuérdense que siempre seleccionamos muestras, no vemos el 100%, seleccionamos una muestra de recibos para ver algo cobrado en esa etapa de hechos posteriores. Te va a servir ver que eso cobrado estaba relacionado con un documento que ya existía. Entonces, de cierta forma, vos validás que si tenías una factura a cobrar al 31 de diciembre por X valor, si vos durante la etapa de hechos posteriores, en función a la muestra de cobro, viste que efectivamente se cobró eso, te termina dando validez sobre ese crédito al cierre. Bien, ya que casi no nos queda tiempo, lo que les voy a hacer va a ser lo siguiente. Desde hoy hasta tenemos mañana, ¿no? Porque el parcial es el miércoles. Con lo cual, nada, pónganse a estudiar. Si llegan a tener alguna pregunta, tienen el mail tanto del profesor como el de los ayudantes. Traten. ¿Qué? Igual lo dejo por acá. ¿Qué? Solo el de Juan. El mío lo tienen en el campus, lo puse en el campus. Fíjense ahí, si tienen alguna pregunta, consulten por ahí. Nosotros vamos a tratar de responderle lo máximo que podamos hasta una hora determinada del día. ¿Sí? Si mañana. ¿Cómo? Sí, vos esperala. Si llegás a mandar una pregunta a las 2 de la mañana, esperala tranquila en tu casa. Nada, pónganse las pilas. El parcial de vuelta es lo que estuvieron viendo. Sí, así que tranquilidad, estudien. Es un examen, ¿ok? Perdón. Los dos casos de control interno que habían mencionado, les habíamos mandado uno de los dos casos los subí. Las dos funciones en el 4.3 lo habíamos. Ah, ok, ¿cuál es el que falta? 4.4 y 4.4. 2.4. Son dos casos. Son dos casos, 2.4. Claro. Sí, podemos tener resuelto para prepararlo. Se lo mando ahora cuando yo lo